Hola, les habla el profe Luis Ángel Gallego. Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual voy a explicar cómo utilizar SPSS para realizar algunos cálculos estadísticos con los resultados obtenidos en una prueba diagnóstica, proceso que es muy común al realizar una tesis de grado con una respectiva intervención pedagógica. Vamos a archivo y en este caso no voy a importar los datos desde Excel como hicimos anteriormente. En este caso vamos a abrir datos y la información ya la tengo acá en este archivo y son los mismos resultados que por ejemplo nos puede brindar una prueba diagnóstica que hayamos realizado a un grupo de estudiantes mediante Google Forms. Simplemente que acá, por protección del nombre de estudiantes, entonces tengo los datos ya acá en SPSS. Ustedes pueden ver que no aparecen los nombres, sino que están numerados, y obviamente pues esos datos también han sido modificados. Aquí tenemos las variables: género, estudiante, grupo, pregunta 1 a la 10. La prueba diagnóstica tuvo 10 preguntas. En este caso estamos hablando de una prueba de comprensión lectora con algunas preguntas de tipo literal, otras inferenciales y otras de tipo crítico. Bueno, y aquí tenemos el total que el instrumento, por ejemplo, de Google Forms nos brinda ese resultado. En este caso lo vamos a borrar para mostrarles cómo lo podemos calcular acá y eliminemos, por ejemplo, el grupo que tampoco lo necesitamos. Entonces lo primero que vamos a realizar es calcular cuánto sacó cada estudiante. Aquí ya estaba el total, pero es importante calcularlo con SPSS para luego generar una agrupación y posteriormente llevar eso también a gráficos. Entonces, a transformar, vamos a calcular una variable. Acá vamos a colocarle, por ejemplo, total. Y aquí puedo utilizar la función sum y agregar cada pregunta separadas por comas, o hacemos lo más sencillo: pregunta 1 más pregunta 2 más pregunta 3 más pregunta 4 más pregunta 5 más pregunta 6 más pregunta 7 más pregunta 8 más pregunta 9 más pregunta 10. Aceptar. Listo, y él hace los cálculos. Bien, total. Vemos acá y aquí ya aparece el total. 1 significa que el estudiante 1 ganó la pregunta 7 y 0 significa que el estudiante 2 perdió la pregunta 7. Por eso ustedes ven acá todos los datos o todas las respuestas en ceros y unos. 0 perdió la pregunta, 1 la respondió acertadamente. Vamos aquí a variables y total. Le puedo colocar aquí también total en la etiqueta, y en decimales vamos a colocarle, por ejemplo, 0. Listo, para que no muestre esos decimales. Bien, ahora vamos acá a transformar y voy a hacer una agrupación visual. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, las instituciones educativas tienen unas escalas de desempeño. Normalmente son bajo, básico, alto, superior. De igual manera, cuando el IFETS hace la tabulación de una prueba, que normalmente lo hace teniendo en cuenta la cantidad de preguntas y la calidad de las respuestas, es decir, cuántas respuestas
acertadas da la muestra y cuántas respuestas incorrectas se ejecutan. Entonces también genera una escala. Vamos a hacer acá eso vamos a cancelar un momentico, vamos a colocar esto aquí en escala para poder que nos muestre. Transformar, agrupación visual, solamente con el total, continuar. Y entonces, como la evaluación está calificada de 0 a 10, entonces atendiendo a la escala que normalmente se utiliza, vamos a colocar aquí, vamos a trabajar con menor. Entonces, si el estudiante saca menos de 6, está sacando bajo. Si el estudiante saca menos de 8, básico. O sea, si saca entre 6 y 8, ¿cierto? Si el estudiante saca entre 8 y 8,9, alto. Ya aquí la estoy adaptando un poquitico la escala, también teniendo en cuenta la forma como están distribuidos los niveles de desempeño en la institución donde yo trabajo. Y en este caso voy a decir, por ejemplo, menor a 11, o sea, para que tengan en cuenta el 10, superior. Y a esto le voy a colocarle un nombre. Entonces coloquémosle, por ejemplo, niveles, supongamos, aceptar. Listo. Entonces aquí ya aparecen los niveles. ¿Y dónde los puedo ver? Porque si yo vengo acá, simplemente me dice nivel 1 o 2, pero entonces ahora vamos a llevar eso a las gráficas y a la parte estadística. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. En este caso, con el total agrupado, o sea, niveles, yo por ejemplo voy a hacer esto, gráficos, que me muestren gráfico de barra, que me muestre las frecuencias. Aceptar. Listo. Entonces, por ejemplo, me está diciendo que de los 30 estudiantes, el 70% de ellos se encuentra a nivel bajo y solo el 9% está en un nivel básico, para un total de 30 estudiantes, ¿sí? Bueno, de igual forma yo puedo calcular acá puedo restablecer, y aquí solo ya con el total, no agrupándolo, sino solo el total. O sea, ya no utilizamos los niveles, sino el total, la cantidad de preguntas que ganó cada estudiante. Puedo también calcular otros valores como la media, la mediana. Ya le voy a decir por qué. Esta media le sirve a usted como referente para usted darse cuenta si hubo un impacto positivo o no al aplicar el post-test. Entonces, en estos momentos, en la prueba diagnóstica, tenemos una media de 4,77. Al aplicar el post-test, si hubo un impacto positivo, el cual también se verifica con otra prueba, que lo vamos a hacer más adelante, por ende, la media de los estudiantes tuvo que haber aumentado. Entonces tuvo que haber subido de este 4,77 a 5 y algo o a 6. Por eso realizamos este cálculo, ¿cierto? Y aquí nos muestra pues la parte ya de las
de las frecuencias. Bueno, vamos acá a los gráficos. Este gráfico que nos interesa, esta partecita, esos porcentajes también que es bueno incluirlos en la tesis o en el informe que se hace. Vamos a dar doble clic. Listo. Damos clic en este botón para colocar o para que nos muestre los valores de cada columna. Puedo desactivar, cierro esto, doy clic acá, vamos a dar doble clic y acá en el formato yo puedo decirle, por ejemplo, que me aplique un decimal. Listo. Doy clic en una de las columnas, se seleccionan las columnas que yo tenga, en este caso solo dos. Vuelvo a dar clic solo en la primera y ahora le cambio el color a esta columna, ¿cierto? Para hacerla pues un poco más diferenciable, digámoslo así, un ejemplo. Puedo dar clic acá y puedo modificar esto o cambiarlo como niveles de desempeño. Listo. Resultados, prueba diagnóstica. Y acá vamos a dar otro clic. Vamos a marcar o seleccionar cantidad. Listo. Puedo arrastrar también esos valores. Vamos a darle aquí deshacer un momentico. Listo, cierro. Y aquí ya tendría la información necesaria del gráfico. Entonces simplemente es copiar. Le doy por ejemplo a Word. Control V para pegar. Voy a aumentar aquí el porcentaje de visualización. Y lo mismo hago con las demás tablas. Pegar. Y voy acá al gráfico. Listo, aquí tendríamos ya los datos estadísticos a partir de SPSS para nuestra prueba diagnóstica. Hemos llegado así al final de este tutorial. Espero sea de su agrado y les pueda servir muchísimo. Hasta pronto.